Hola Géminis, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, a que lo veas completito para que de esta manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados del cual Onur hace parte y participes por premios. Bueno, te invito a esto. Y bueno, hoy vamos a hacer un especial que se llama esto quiere decirte esta persona. Yo siempre digo que es como un stalkeo que le vamos a hacer. Y recuerda que si quieres saber sobre economía puedes ir a tu tarot semanal. Si quieres saber sobre mensajes para solteros que no tienen a nadie especial, puedes ir a tu especial amor. Y pues eso te quería decir. Bueno, comenzamos entonces. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigida y que siempre debes ir a tu ascendente. Al ser una lectura general no necesariamente todo va a resonar, toma lo que vaya contigo y el resto libéralo al universo. Esta lectura tiene dos partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de su vida y la respuesta de la pregunta de cuestión. En los comentarios ya mismo déjame tu petición especial de estos días y con todo gusto voy a orar por ti. En sueños tendrás revelaciones, te dice tu primer carta el día de hoy. Veo que algunos de ustedes han estado pidiendo respuestas y una luz, una señal, y te estaba diciendo esto se te va a dar a través de un cambio, ¿sí? Esto realmente pues va a darse en ti como tal a través de esta situación maravillosa que son los sueños. Te recomiendo los próximos días, si puedes, no es necesario, pero si puedes, consigue romero seco y quémalo antes de dormir. Le pides permiso al espíritu de la planta y le pides con toda tu fe y todo tu corazón que te guíe, que te proteja en los sueños lúcidos y que al otro día puedas recordarlos por una parte y entender su significado. ¿Listo? Hazlo por lo menos durante los próximos 7, 14 o 21 días, tú decidirás, hasta que esa respuesta llegue a ti a través de los sueños. Entonces, esto es importantísimo para ti. Y si tú crees que esas respuestas llegan a tu vida para que puedas solucionar una situación, escribe gracias universo en los comentarios. Pasamos a nuestro segundo mensaje y te dice tu obediencia es poder. Saben que en estos días hacer las cosas de manera derechita les va a dar a ustedes como la autoridad moral. No sé por qué, no sé en qué situación, cada uno la aplicará, pero te va a dar la autoridad moral para en cierto punto poderte defender. No sé por qué les está diciendo esto, pero me dice que tu comportamiento de estos días va a ser la principal arma de defensa en una situación. Tu tercer mensaje te dice la naturaleza es tu consejera. Creo que esto me resuena mucho con esto del romero, ¿sí? También si pueden aplicarse un poquito de esencia de romero en el tercer chakra, ¿sí? Y también en el segundo chakra. No sé por qué, pero eso me resuena para ustedes. Y también en su tercer ojo, ¿saben? Mucho 13. Bueno, y tu mensaje final te dice, harás contacto con lo absoluto. ¡Wow! Miren que todo esto se conecta muchísimo y es que cuando yo hago la lectura para Géminis, trato de concentrarme mucho porque Géminis es un signo con el que también resueno. Bueno, si escuchan ronroneos por acá es que tengo pegadito al micrófono al gatito chiquito que llegó al refugio. Bueno, mis amores, pasamos ahora a la respuesta a la pregunta en cuestión. No sin antes, por ahí se tiró, tiene que haber sonado algo en el micrófono. Sin antes invitarte a que te suscribas para que apoyes a todos estos nenes que tenemos en nuestra casa. Con ello pagamos siempre alimento, vacunas, bueno, muchas cosas. Vamos a ver qué inicial está importante en estos días.
Tenemos la letra C, la letra Z, la letra Q, la MW, wow, se vinieron aquí dos, la letra G y la letra X, ¿ok? Entonces, la X y la G. Ok. Bueno, entonces comenzamos. Recuerden que esas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Resulta que afuera hay como unos pájaros volando, entonces mis perros andan enloquecidos. Perdón, me desconcentran. Mensaje canalizado por el arcángel Daniel. Cambios nuevos podrían presentarse, asuntos de viajes. Bueno, veo que se acercan transformaciones. Quizás si esta persona está distante, movimientos, sí, viene hacia ti. Quizás si están bien, pero no están en la misma ciudad, te va a visitar o te va a decir que le visites. Yo veo movimiento a través de esta carta y eso me parece maravilloso. Porque entonces estamos iniciando un 2022 con una actitud de iniciativa por parte de la otra persona. Creo que algunos de los vínculos, algunas de las conexiones, era principalmente esto lo que les hacía falta, ¿sí? Como una conexión. Bueno. Bueno. Esto quiere decirte respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa, respecto a lo que quiere, respecto a lo que espera de ti. Bueno, tenemos en una lectura de 8 cartas, 1, 2, 3, 4. La mitad son arcanos. Siempre cuando nos salen tantos arcanos nos auguran esto, cambios, ¿sí? ¿Qué es lo que siente? Ahí estás tú, Géminis, y veo que algunas están saliendo con Tauros, Capricornios, Virgos, Libras, Cáncer, Escorpios, Géminis. ¿Qué más quieren? Bueno, Piscis también. Sus sentimientos hacia ti en este momento avanzan de una manera súper rápida. Tenemos ese caballero de copas. Recuerden que las copas siempre nos van a hablar acerca de amor. Y pues lógicamente digamos que en esta situación yo veo que esta persona se está enamorando de ti a pasos agigantados. Sus sentimientos hacia ti, aparte de que son honestos en este momento, yo los veo creciendo muy rápido. Y me gusta porque la carta del sol está al lado y eso siempre me transmite verdad, ¿sí? Me transmite luz y claridad. Siento que es una persona que en este momento es muy transparente contigo. Sin embargo, todo esto siempre tiene un pero, ¿no? Veo que es una persona a quien antes de ti le gustaban mucho los placeres excesivos. Me explico. Quizás salir mucho, estar de fiesta, de farra, beber, sus amigos, estar rodeado de amigos, de amigas, de mujeres, de hombres, de pretendientes. Y esto a veces sí se le hace como un poquillo difícil de procesar a esta persona. Él o ella piensan que estar contigo no es un juego y que tiene que tomar una decisión. La carta de los 2 caminos siempre nos lleva a esto, a tomar una decisión y a ser consecuentes. Y al tener a Tauro, que es un signo de tierra aquí representado, me dice que esta persona piensa que esta decisión debe ser firme, ¿sí? Y sabe que después de, no sé, yo siento que es como si él fuera a cortar con todo esto, esta vida tan, no sé, no puedo decir que libertina, no, desorganizada, sí le siento mucha desorganización, sabe que no va a haber vuelta atrás, que eres una persona para tomar en serio, porque eres un signo así, firme.
es lo que esta persona quiere? Tenemos este caballero que en este caso es de espadas y está invertido. Y esto me habla de ignorancia. O sea, esta persona quiere hacer las cosas pero no sabe cómo. Y quiere no equivocarse. No quiere cometer un error. Quiere que realmente con la relación que va a tener contigo también se equilibre karma en su vida. Como te digo, perdón, en algunos casos, esta persona pues ha tenido bastantes relaciones y no precisamente muy estables. Entonces dice, esta vez sí quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas al derecho y no quiero ganarme más karma. No sé por qué, pero eso me canaliza. ¿Qué se espera de ti en esta situación? Que no creas mentiras. Siento que va a haber un ex o una ex que te va a mentir acerca de los sentimientos de tu persona especial. Y es probable que hasta tenga razón, ¿sabes? O sea, te va a mentir en el sentido de que puede decir, ay, es que él es así, es que él es un perro, infiel, es que ella anda con uno y otro. Puede ser verdad en el sentido de que eso fue en el pasado, pero te va a mentir en el sentido de que esta persona contigo no quiere hacer lo mismo. Por lo que precisamente venimos hablando. Veo que contigo quiere hacer las cosas súper bien. ¿Sí? Entonces, esto pues es algo súper importante que tú lo tengas muy presente. Se espera de ti que no vayas a tomar una decisión imprudente, me dice la carta del anciano, y que no te vayas a sesgar en la relación por lo que esta persona está intentando generar entre ustedes dos, que yo siento que básicamente es división. Vamos a clarificar un poco más qué te aconseja, qué se viene con nuestro tarot egipcio. Y te invito a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video y a que siempre pues estés ahí súper pegadito de nosotros. Saliendo Nusi, ¿no? ¿Tienen gatito? Déjenme el nombre de su gato en el comentario. ¿Tienen perrito o lo que sea que tengan? O si tuvieron uno, cuéntenme la historia de esa mascota que tenían. Te sale el número 33, la carta de los acuerdos, un número maestro que nos habla mucho de sacrificio. Mira que me dice que aquí tú antes has sido súper sacrificado en otras relaciones, o sea, has aguantado. Ahora como esta personita, ya te estoy contando los antecedentes, te dice de entrada tienes que hacer acuerdos para que no se vaya a desviar del camino. O sea, tampoco es que le vas a decir no quiero que salgas, pero también hay que poner límites. Esta persona no puede vivir de farra en farra cada 8 días, gastándose todo el dinero, más si quieren algo en serio no se puede gastar todo el sueldo mientras tú ahorras. La carta de la ofrenda, mira que nos dice hay que aprender a dar y a entregar, pero hasta cierto límite, con cierta medida. Bueno, mi amor. Y la carta de la rivalidad, marcándonos justo acá arriba de esta reina de copas invertida. Entonces, prepárate porque el ex o la ex va a estar por ahí merodeando, desanimándote, diciendo, es que él es así, así, así. Y pues, ¿saben? Todas las personas tenemos un pasado del cual a veces no estamos muy orgullosos. Todos tenemos algo de lo que hicimos y no nos sentimos orgullosos. Y todos tenemos la oportunidad y el derecho de cambiar. Mil gracias por escucharme. Recuerda que debes cumplir absolutamente todos los requisitos para participar. Y estos son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales, déjame un corazoncito así en los comentarios, así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de lecturas cada mes. Te quiero mucho y recuerda compartirnos para apoyar a nuestros animales. Bendiciones.